Hola, bienvenidos a nuestra conferencia Recluta 2023, Nuevas Tendencias para el Reclutamiento, organizada por Busqueros en el metaverso de Island. Y hoy precisamente nos acompaña una persona con experiencia en todo el tema de reclutamiento y en acompañar en cada uno de los procesos de gestión humana en sus diferentes dimensiones. Ella es Natalia Salgado, generalista de gestión humana del Banco de Finanzas de Nicaragua. Hola Natalia, bienvenida. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Marta. Muy honrada de tener esta oportunidad de conversar un momento con ustedes sobre este tema tan importante en la actualidad. Igual nosotros de tenerte hoy aquí. La primera pregunta que se me ocurre es viendo bueno, el trabajo que realizas. eh, Sé que en momentos puntuales de repente tienes que ocuparte de buscar candidatos para puestos tan diversos como auditores, asesoría legal, ejecutivos de negocio, banca privada, tecnología. Imagino que supone un reto a la hora de encontrar el candidato ideal para cada uno de estos puestos. Entonces, ¿cómo se gestiona esta diversidad y cuáles son precisamente los retos principales a los que se enfrentan? Sí, Marta, efectivamente en los últimos años hemos podido constatar, la verdad es que de todos los tiempos, yo tengo 18 años trabajando en este tema y cada periodo, ciclo, podríamos decirlo, trae su complejidad. Dentro de las principales cosas que te podría compartir, es que muchas veces hay formación, ¿verdad? En Nicaragua al menos hay formación, pero el tema de la experiencia no necesariamente está alineada con lo que las compañías requerimos. Y esto te lo puedo decir, es una constante en todas las organizaciones. Es decir, yo creo que en Nicaragua tenemos un buen nivel de formación, hay muchos graduados universitarios, pero hay que ir trabajando en alinearnos, que esa formación sea acorde a lo que las compañías necesitamos. ¿Qué te puedo decir? Un auditor o un abogado que sepa hablar inglés es muy difícil encontrar. Te puedo poner también, por ejemplo, hoy día los tecnólogos están bastante más enfocados a todas esas herramientas que tienen que ver con la nube, con telefonía celular. Sin embargo, muchas compañías todavía estamos trabajando en otro tipo de softwares que no necesariamente son esa tendencia, pero hacia eso va la mayoría. Entonces hay como una falta de alineación, pensaría yo, entre esas dos cosas, y creo que también es importante para las empresas de educación, ¿verdad? Universitaria y posgrado, es un desafío que sería importante, ¿verdad?, de considerar. Mm. Ahora te puedo decir que hay otras habilidades bien básicas que también están desapareciendo, como algo tan sencillo como poder hacer cálculos matemáticos de forma abstracta mentalmente, cosa que es muy importante, por ejemplo, para el personal que trabaja en el área de caja. Y a veces hacemos en tono de chiste, ¿verdad? Ya los jóvenes no quieren aprender las tablas de multiplicar y esto de repente es una habilidad que pareciera bien pequeña o innecesaria porque tienen el celular a la mano, pero hay ejercicios o actividades laborales que no vas a poder estar teniendo el celular en la mano y que tenés que hacerlo de forma mental, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que por ahí hay varios desafíos importantes, que pueden ser cosas pequeñas y que alineándonos podríamos a lo mejor trabajar mejor. Ujú, perfecto. Y hablando un poquito de todas, precisamente de las características o condiciones que tiene que reunir un candidato, ¿no? ¿Cómo definirías al candidato ideal en un proceso de reclutamiento? Es decir, más allá de que cumpla con los requisitos para esa tarea, para ese puesto vacante, ¿qué otros aspectos tú crees que hay que tener en cuenta o que tú tienes en cuenta a la hora de reclutar? Esta pregunta es muy importante porque con mi primera respuesta podría ser un poco desalentador para algunos candidatos que pudieran pensar, bueno, yo soy abogado y no sé inglés. Sin embargo, hay otras habilidades, lo que llamamos nosotros las competencias blandas, que son muy importantes para poder considerar un candidato idóneo. Por ejemplo, para mí un candidato ideal es aquel que está presto, es decir, tiene disponibilidad para hacer el proceso. Y esto significa facilitar la información, facilitarla con veracidad en la banca, por ejemplo. Una competencia que nosotros siempre evaluamos es la integridad de la persona.
nuestro negocio descansa sobre la confianza de nuestros clientes. Por lo tanto, es muy importante que tengamos dentro de nuestras filas colaboradores íntegros. Y esto se refiere a una persona que no miente, una persona que dice la verdad aún a pesar de las consecuencias que esto pudiera traer. Son cosas que nosotros consideramos sumamente importantes. Otro punto es el servicio al cliente. Para nosotros en Banco de Finanzas, el elemento diferenciador en relación a las otras compañías financieras es el tipo de servicio que le prestamos a nuestros clientes. Y servir es una competencia para nosotros que evaluamos. Entonces también debemos o buscamos una persona que sienta que servir es parte de su pasión y que no es algo engorroso o fastidioso para él. Y servir significa entender lo que el cliente nos dice, atender su necesidad, buscar la manera de satisfacerla. Y esas son competencias que nosotros también evaluamos. Para nosotros también un candidato ideal es alguien que aunque no tenga la experiencia ni el conocimiento, está presto, les decía yo al inicio, a aprender. Y eso nosotros lo vemos en muchos jóvenes pues que están iniciando su vida laboral con nosotros y entran, por ejemplo, a las escuelas de formación para servicios bancarios. Es un proceso bien complejo porque hay mucha información que asimilar en un periodo corto de tiempo, de información que quizás ellos no están habituados, pues el mundo de la banca es una especialización y a veces pues ni siquiera sabemos lo que es un depósito, un crédito, y son conceptos básicos que tienen que empezar a aprender y que no importa si no lo saben, pero lo importante es, a mí me encanta ver cuando ellos están, los veo ahí por los corredores, en las áreas de esparcimiento, aún con sus apuntes, tomando notas o se sientan en un círculo y empiezan entre ellos a compartir lo que han ido aprendiendo. Entonces uno les va viendo el deseo de aprender y que se lo están tomando en serio. Eso es muy importante, porque aunque no lo conozcan de previo, nosotros estamos dispuestos a formarlos, pero ellos tienen pues que prestar ese interés genuino en hacer las cosas bien. Eh, entonces, para nosotros eso te podría resumir el tema de la integridad, la disposición de aprender y el servicio al cliente. Me parece muy interesante que menciones precisamente eso, ¿no? Cuando quizá venimos muchas veces de una cultura donde si uno va a una gran universidad o hacemos X máster, como que nos consideramos que ya está todo logrado y por lo que me cuentas muchas veces es tan o más importante contar además con una serie de valores, ¿verdad? Como persona, como ser humano y algo tan importante como mencionas que es la disponibilidad para aprender, para servir al otro y creo que es algo bonito, ¿no? Que cambia un poquito el paradigma ese de donde nos hemos movido durante muchos años de que lo que importa es un título, algo grande, invierto dinero y ya. Y no, es algo más complejo y algo más bonito también al mismo tiempo, ¿no? Correcto, es Mm. correcto. Eh, hablando un poquito de cómo están cambiando las formas de reclutar, en los últimos años se han ido incorporando diversas herramientas digitales en estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramientas utilizan ustedes y qué les ha aportado? Nosotros ya hace más de 5 años estamos trabajando todos nuestros procesos de reclutamiento totalmente de forma digital. Fue un cambio inclusive antes de la pandemia porque muchos cambiaron, ¿verdad? Al reclutamiento 4.0, por ejemplo, a partir de que ya no era recomendable pues estar manipulando objetos y demás. Sin embargo, nosotros ya veníamos en ese proceso mucho antes porque lo hace más eficiente tanto para el reclutador como para el candidato. Ciertamente fue un desafío al inicio porque muchas personas nos consultaban a dónde puedo llevar mis documentos y siempre se les decía únicamente los recibamos en aquel entonces por correo electrónico. Ya hoy día pues tenemos toda una plataforma, empleosbdf.com, en donde nosotros estamos recibiendo todo el tiempo currículums de parte de las personas que están interesadas, no solamente en aplicar en una posición en específica que en ese momento esté vacante, sino que también ahí tienen la oportunidad de colgar su currículum, ir ampliando la información, actualizándola en la medida en que van adquiriendo, por ejemplo, nuevos conocimientos o nuevas experiencias. Y eso nos permite también tener una base, ¿verdad? Tener a la persona en la base de manera que aunque en ese momento no esté disponible alguna oportunidad acorde a su experiencia y conocimientos, nosotros podemos
contactarlo a posteriori, ¿verdad? Para estas posiciones. Adicional, eso es de cara al candidato. Y luego nosotros, ya de manera interna, nos permite el poder llevar los procesos con un mayor orden, llevar el seguimiento, el tracking de flujos que vamos atravesando con ellos, de manera que eso agiliza también los tiempos de respuesta para nuestros clientes internos. Y esto es para nosotros, pues obviamente un indicador muy importante, el poder atender a nuestros clientes que requieren completar las vacantes, pues en el menor tiempo posible. Em, Hoy por hoy nosotros hacemos un sondeo de los candidatos, lo que llamamos la verificación socioeconómica, y asimismo su historial crediticio, su comportamiento crediticio, más que todo. Esto nos interesa. Algunas personas nos preguntan, si tengo una deuda no puedo entrar al banco. Si tiene una deuda puede entrar al banco. Lo que nosotros queremos, y siguiendo en línea con la anterior pregunta, es saber qué tan responsable es la persona con el manejo de sus finanzas, porque viene a trabajar a un banco donde le va a manejar el dinero a otras personas. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Y esto implica que también los colaboradores somos ordenados en ese tema. Entonces, va mucho acompañado de poder verificar dentro del candidato que las cosas cómo vive su vida, así, eh, van acorde a lo que nosotros necesitamos. No solemos revisar, pues, post en redes sociales y esto, pues, somos bastante respetuosos a la diversidad. Sin embargo, hay, como te decía, pues, este tipo de competencias que sí evaluamos. Obviamente se le explica al candidato y se pide su autorización para hacer las revisiones, eh, pero esta es la manera, ¿verdad? No solemos entrar mucho más a detalles en otras plataformas, pero sí llevamos la parte digital, digamos, del proceso en sí de reclutamiento. Perfecto. Y en este sentido, ¿cuáles serían un poco las diferencias entre el reclutamiento tradicional versus el reclutamiento digital? ¿Qué ha cambiado y cómo? Bueno, yo me recuerdo hace, como te decía, 18 años que empecé como psicometrista en una compañía de más de 3.000 empleados. Te imaginarás el nivel de vacantes que manejábamos y teníamos los currículum en físico. Y uno de los desafíos era cómo ordenabas esa información. ¿Lo ordenabas por orden alfabético del nombre, del apellido de la persona? ¿Lo ordenabas en base a la experiencia? ¿Lo ordenabas en base a la formación? Porque una misma persona te puede ser un candidato idóneo para diferentes posiciones. Entonces, yo me recuerdo que eran archivadores gigantes, ¿verdad? Donde teníamos la información y era bastante difícil de manejar. Y luego también el candidato se podía perder la oportunidad, ¿verdad? Porque como te decía, si lo ponías como para atención al cliente, pero a lo mejor también tenía algo de experiencia en otra posición, y ya lo tenías archivado en el foldercito de atención al cliente, pues se perdía la oportunidad para otras posiciones. Hoy por hoy, el hecho de manejar las, los currículum, por ejemplo, a través de estas plataformas digitales, nos permite poder acceder a un currículum en el momento en que nosotros requiramos, si éste hace de alguna manera match con los filtros que nosotros necesitamos. Entonces, eso le da la oportunidad al candidato de ser considerado en más de una posición, inclusive en posiciones que al mismo candidato tal vez no se le ocurre, porque como somos un banco, como te decía, pueden haber algunas posiciones que a la vista pública no son tan comunes, ¿verdad? Que existen. Sin embargo, nosotros esa facilidad tenemos a través de la plataforma de poder consultar el currículum para diferentes posiciones, y eso nos agiliza y le permite al candidato la oportunidad de ser considerado en más de una posición. A veces una persona aplica solo, por decirte algo, lo común que conocen, ¿verdad? Cajas, servicios bancarios que hay en el banco. Sin embargo, nosotros tenemos áreas de soporte también en donde tienen oportunidades de aplicar ellos. Entonces, esa es una de las ventajas. Y la siguiente que yo te podría comentar, que también fue muy valiosa y creo que yo voto por quedarnos con ella, aún que eliminemos las restricciones de la pandemia, y es el hecho, perdón, de poder hacer este tipo de interacción como estamos haciendo nosotros ahora en cualquier momento y desde cualquier lugar. Eso le permite igual al candidato tener esa flexibilidad de estar disponible sin tener que movilizarse, por ejemplo, hacia nuestras instalaciones,
nos facilita en los reclutamientos departamentales, ¿verdad? Aquel que no está aquí en Managua, eso le podía implicar, imagínate una persona que tal vez está sin empleo y la tenías que llamar 2, 3 veces que se presentara a la capital para hacer una entrevista, unas pruebas y tal. Esto le incurría en gastos considerables también a la persona y sin embargo, la digitalización del proceso nos permite ahora que a través de una entrevista virtual ya podemos conocer a la persona, podemos inclusive avanzar con las pruebas psicométricas que también las manejamos a través de plataformas virtuales y eso agiliza el proceso y a la vez que es cómodo para el candidato en cuanto a la disposición que él tenga, pues, y los recursos que tenga que invertir en el proceso. Esto también es una forma para nosotros de hacerle sentir a la persona, pues, somos empáticas con ella, que sabemos que no es fácil necesariamente movilizarse, o bien si la persona está trabajando, nos podemos adecuar, ¿verdad? A un momento en que le sea posible conectarse a una entrevista virtual y así avanzar con el proceso. Para mí esas son ventajas importantes que creo que son ventajosos para ambas partes, no solo para el reclutador, y considero que es importante pues mantenerlas. Estupendo. Entiendo que ustedes, Natalia, incorporaron el Applicant Tracking System de Busqueros, el ATS. ¿Cómo les ha beneficiado este software y qué les ha permitido o facilitado en el proceso? Nosotros ya trabajábamos con plataforma digital, como te decía, unos años atrás. Lo que te puedo comentar que me pareció novedoso de la plataforma de Busqueros es, es la flexibilidad que tiene. Es decir, en un término de tiempo muy corto, porque realmente fue un desafío importante en términos de tiempo, logramos hacer la personalización de la plataforma según los estándares que nosotros tenemos de imagen como compañía y eso para mí fue lo mejor. Inclusive, como ya ellos tienen mucha experiencia en este tipo de plataformas, nos permitió que inclusive incorporáramos algunos elementos adicionales al cómo nosotros veníamos trabajando dentro de nuestro proceso de seguimiento de los candidatos en la plataforma, como el hecho que te comentaba, pues tienen lo que son las entrevistas virtuales, tienen una serie de pruebas disponibles también para aplicar a los candidatos, el hecho de poder replicar una posición no solo dentro de la plataforma nuestra, sino en la plataforma de Busquero, el hecho de poder duplicar o copiar las vacantes sin necesidad de estarlas volviendo a completar de cero, fueron elementos nuevos que nosotros no teníamos anteriormente y que nos facilita, por supuesto, muchísimo el proceso, el ordenar en carpetas diferentes el flujo de los candidatos, e incorporar las diferentes fases que nosotros tenemos. Para mí eso fue sorprendente, muy útil, sobre todo porque en el momento que se hizo el switch, digamos, entre cómo trabajábamos antes y cuando nos trasladamos a Busquero, pues fue casi imperceptible para el candidato hacia afuera, pero con muchos beneficios para nosotros a nivel interno. Bueno, y un poco, Natalia, ¿cómo ves el futuro del reclutamiento? ¿Hacia dónde nos dirigimos y cuáles crees tú que son las tendencias? Em, Creo yo que vamos a llegar en un momento en donde ambas partes, el reclutador, la compañía y el candidato, tenemos que replantearnos varias cosas. Un desafío importante, pues no podemos negar, por ejemplo, en Nicaragua hay mucha migración en este momento, de manera que el mercado laboral, el abanico de opciones dentro del mercado laboral se está reduciendo. Entonces, las personas que nos quedamos acá vamos a tener un desafío importante en el sentido de empezar a desarrollar conocimientos y habilidades acordes a las necesidades que quedan en el país, porque sí está en nuestras manos que el país salga adelante, mover la economía está en manos de los que nos estamos quedando. Y creo yo que por ahí es un punto que tenemos que considerar como candidatos, ¿verdad? No qué es lo que me gusta a mí necesariamente, sino qué es lo que se está necesitando en este momento en el país. Es difícil porque todos queremos hacer y estudiar lo que sentimos que es nuestra pasión, pe- pero creo que ahora es importante también transformar de alguna manera esa pasión en lo que además sea útil para el país, para nuestra economía, porque al final nos beneficia a todos.
Y también creo que de cara a las compañías, pues a los reclutadores, no digo los reclutadores porque al final nosotros hacemos o traemos los candidatos que requieren las áreas, ¿no? Entonces, creo que también es un desafío importante entender que ya el mercado, debido a este fenómeno, es un mercado nuevo. Es decir, no podemos quedarnos enfrascados en buscar siempre personas con tanto tiempo de experiencia o con determinado tipo de experiencia. Tenemos que empezar a abrirnos a incorporar dentro de nuestras compañías a personas a las que les tenemos que enseñar cómo hacer el negocio, porque está habiendo, pienso yo, como una renovación de fuerza laboral, ¿verdad? Ujú. Lo veo como una oportunidad, es un desafío. Creo que lo podemos hacer si todos nos enlazamos y vamos caminando hacia eso. O sea, yo candidato tengo que estar dispuesto a aprender y yo compañía tengo que estar dispuesto a enseñar, porque ahorita pues sí, sí va a ser ese el desafío que vamos a enfrentar. Y Dentro esto va a de esos desafíos, de ese panorama cambiante, ya para terminar, ¿qué tres recomendaciones darías tú a un reclutador, basándote, por supuesto, en tu propia experiencia? Creo que es importante comprender esto que acabo de mencionar. Es decir, muy difícilmente vamos a encontrar los candidatos exactamente como la compañía los necesita. Nos toca ser influencers de nuestros clientes internos para explicarles cómo está el mercado, para explicarles cuáles son las condiciones en las que hoy por hoy, por ejemplo, se están graduando las nuevas generaciones y poder cambiar un poco, ¿verdad? La expectativa de nuestros clientes internos hacia hacia la realidad que hay. Creo que también es importante que seamos empáticos. Ahorita hay un entorno de bastante incertidumbre, hay un entorno de bastante desesperanza quizás, y nos toca también ayudar a nuestros candidatos. Algunas veces nos toca, por ejemplo, hasta decirles recomendaciones de cómo deberían llegar vestidos a una entrevista, de cómo expresarse mejor, de cómo ordenar mejor su currículum, ese tipo de cosas son pequeños detalles que les pueden ayudar a apuntar un poco más de tener un poquito más de acierto, ¿no? En el momento de ser seleccionados, porque conocemos a nuestros clientes y sabemos lo que ellos demandan, ¿verdad? O requieren. Y como te digo, pues creo que las compañías también debemos empezar a pensar, incorporar dentro de nuestros tiempos de reclutamiento un tiempo de formación para los candidatos, porque efectivamente ya hoy por hoy muy difícil vamos a encontrar una persona que tenga toda la experiencia y conocimiento que nosotros requerimos para llegar a hacer el trabajo. Tenemos que tomarnos un tiempo para educarlos, para formarlos y que vayamos acompañándolos en ese proceso de aprendizaje hasta que logren, digamos, el culmen de su productividad. En el caso, ujú, Eh, en el caso del candidato, eh, sí creo que es importante que empecemos a ver. Yo pues, estoy en una red muy conocida sobre una red de profesionales y últimamente he observado que hay bastantes comentarios sobre, incluso hasta negativos, ¿verdad? Sobre los procesos de reclutamiento o sobre cómo les va con las entrevistas. Mm, yo les invitaría a ser resilientes en el sentido de que si no me fue bien, revisarme realmente qué es lo que puedo hacer mejor a la siguiente vez. Porque efectivamente, pues hablar de lo que no está bien, si no lo vamos a hacer a forma de recomendación, desde lo que yo puedo cambiar, porque si le estoy acreditando la posibilidad de cambio al otro y hablo de eso, pues no tiene mucha, no ayuda mucho. Entonces, yo como les digo, hay habilidades técnicas básicas, em, por ejemplo, el manejo de Excel avanzado es una cosa que a nosotros en particular nos cuesta un montón encontrar personas que manejen Excel avanzado. Yo les diría, invierte un poquito de tu tiempo, ¿verdad? Si tenemos tiempo para ver redes sociales, para ver series
en plataformas y demás, invertí un poquito de ese tiempo en agarrar un tutorial en otra plataforma y aprender sobre esta herramienta que te va a servir muchísimo y te va a dar una ventaja en un proceso de selección. Busqué información sobre cómo mejorar tu currículum, sobre cómo, inclusive sobre ser una persona puntual, tu presentación, no te estoy hablando de vestirte con marcas y demás, es vestirte acorde al momento en el que estás, cómo referirte hacia otras personas, cómo ser más seguro al hablar. A veces en las entrevistas hacemos una pregunta y la respuesta es bien escueta, ¿verdad? Si no, todas esas cosas son habilidades blandas que te pueden ayudar a ser más exitoso. Entonces, invirtamos tiempo en eso también, porque como les digo, yo me he encontrado candidatos que no tienen la experiencia ni el conocimiento, pero cuando yo veo la disposición que tienen para aprender y la integridad que traen, definitivamente son personas que no queremos dejar ir, ¿verdad? Entonces, también ahí hay una oportunidad. Estupendo, Natalia. Pues solo me queda agradecerte muchísimo que hayas compartido con nosotros no solamente tus conocimientos y tu experiencia, sino también los consejos y ese enfoque tan positivo que estoy segura que va a ayudar a todos aquellos que te están escuchando y que te van a escuchar a través de la plataforma. Así que muchas gracias. Con mucho gusto, de nuevo me siento honrada y agradecida de haber tenido este espacio. Siempre me encanta ayudar a las personas a estar cada día mejor, a ser cada día mejor y muchos éxitos con su evento. Muchas gracias. Y para todos nuestros usuarios, esperamos que sigan conectados en esta conferencia Recluta 2023 porque tenemos nuevas entrevistas, más contenido y iremos poco a poco desvelando esas nuevas tendencias en el reclutamiento para el 2023. Los esperamos. Hasta pronto.